Es un gran placer para mí estar aquí nuevamente en la Universidad Francisco Marroquín. Esta universidad, esta casa de estudios me trae recuerdos muy bonitos, tanto en mi propio desarrollo profesional como la influencia de varias amistades, varios profesores aquí, que ya los considero parte de mi familia intelectual. Entonces esto verdaderamente, no lo digo por nostalgia, lo digo porque es realidad, es un regreso a mi segunda patria, es un regreso a mi segunda casa. Yo quisiera en esta oportunidad que me han brindado ustedes para platicar con ustedes, realmente hacer eso, platicar con ustedes, más que dar una exposición sobre tal o cual tema. Podemos empezar con los impuestos, algunas reflexiones que yo tengo sobre la intervención del Estado en el proceso económico, pero si lo quieren cambiar o quieren hablar de alguna otra cosa, haremos eso. De hecho, eso es lo que se llama diálogo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es diálogo? ¿Quién me puede decir qué es diálogo? ¿Qué significa el concepto de diálogo? Una conversación entre dos personas. Sí, ok, dos o más personas, sí, sí. La semántica, perdón, es un intercambio de ideas. La semántica de la palabra diálogo, ¿sí?, o el origen semántico de la palabra diálogo, viene de dialéctica. ¿Sí? ¿Qué es dialéctica? A ver, filósofos que han tomado sus clases con Armando de la Torre. Dialéctica es un proceso de conversación, ¿sí?, donde hay un razonamiento y donde se va depurando una idea, un concepto, un argumento. ¿Sí? Es decir, el concepto de una conversación civilizada implica entre dos o más personas, un diálogo implica el intercambio de las ideas que uno pueda tener con el fin de ir depurando, de ir mejorando esa idea y que al final de esa conversación exista el beneficio del intercambio. ¿Sí? En teoría económica hablamos de un intercambio comercial en donde dos o más personas necesariamente se benefician de un libre y voluntario intercambio. Igualito pasa con un diálogo. Un diálogo entre dos o más personas, en la medida que sea civilizado, beneficia a dos o más personas. Se empieza el proceso de dialéctica y acabamos, pues por lo menos acabamos divirtiéndonos, ¿sí? Y en el mejor de los casos acabamos con un concepto más claro, un concepto más general de la idea que se está platicando, de la idea que es el sujeto de la conversación. Por eso la relación entre profesor y alumno realmente es una relación que en el esquema socrático se debe revisar, porque muchas veces el profesor, y lo verán ustedes, algunos de ustedes que probablemente, ojalá, acaben dando cátedra algún día, van a ver que es un proceso en donde el profesor a veces aprende mucho más que el alumno. Yo tengo el beneficio ahorita de contar con acceso a todas sus ideas, ¿sí?, mientras que ustedes simplemente están derivando el intercambio de una sola persona. En ese sentido, esto me sirve a mí o le sirve a cualquier profesor en la medida que recibe muchísimo más retroalimentación de parte de el coloquio o de parte de la audiencia que está involucrando en esta conversación. ¿Con qué personaje en la historia intelectual se asocia el concepto de dialéctica o de diálogo? Los diálogos Sócrates, ¿sí?, los diálogos socráticos, o sea, con Platón, ¿sí? Y Platón también habla de una concepción del Estado, ¿cierto?, de la relación entre Estado y sociedad. ¿Alguien me podría decir cuál es esa concepción? Que tiene directamente que ver con el tema de la intervención en el proceso económico. No, no es democracia. Al contrario, la democracia para Platón es una especie de perversión del proceso político. ¿Sí? Porque la democracia depende de, según él, de los instintos viscerales de los seres humanos, no del razonamiento. ¿Sí? Para Platón, en términos, muy sencillos, para Platón existe una relación entre Estado y gobierno que es completamente vertical.
O sea, que hay un grupo de pensadores o filósofos, ¿sí?, enamorados del conocimiento, conocedores, valga la redundancia, del conocimiento, ¿sí?, que han visto o que tienen algún acceso privilegiado a la realidad real. Ahora estoy hablando como filósofo y me perdonan, ya después regresamos nos aterrizamos en la vida cotidiana. Pero el paradigma platónico de la relación entre Estado y gobierno es fundamental para comprender de dónde se derivan diversos argumentos en torno a cosas como la intervención del Estado, el esquema impositivo de una sociedad, el nivel de planificación central que pueda tener una sociedad, la naturaleza de la economía y del proceso económico, el ambiente regulatorio, en fin, todos los aspectos que norman este proceso económico o esta relación, esta intervención del Estado en una sociedad. Si nosotros partimos del supuesto de Platón, de que el Estado, a través de un grupo iluminado de intelectuales, define las reglas del juego, ¿sí?, y que define la forma en que los seres humanos deben actuar, o en términos platónicos, deben participar con las diversas formas o con los diversos conceptos universales del bien, de la justicia, del orden social. Entonces ya estamos partiendo, digamos, de un supuesto muy ambicioso, donde el Estado, básicamente, de arriba hacia abajo, planifica la interacción social, ¿sí? Ahora, uno de los grandes discípulos de Platón fue Aristóteles. Y Aristóteles parte de una premisa muy diferente. Él dice, no debemos ver hacia arriba, hacia el mundo de las formas, para encontrar la realidad. La realidad la tenemos ya aquí entre nosotros. Y debemos exprimirle todo el jugo a lo que es el sentido común y la vida cotidiana. Entonces, digamos que el paradigma aristotélico es un paradigma de abajo hacia arriba y el platónico de arriba hacia abajo. Y dependiendo de qué paradigma escoja una persona, de eso se va a derivar la proposición o se va a derivar la concepción de cuál debe ser la relación entre Estado y sociedad. El vínculo quizá más visible que existe para explicar esta relación es precisamente el sistema impositivo o el sistema tributario. El marco fiscal de un país nos define, digamos, si somos más platónicos o si somos más aristotélicos, ¿sí? Si es de arriba hacia abajo o si es de abajo hacia arriba. O sea, ¿en qué paradigma pertenecería la idea de que los impuestos representan la base contractual entre Estado y sociedad para financiar las actividades necesarias que debe ejercer el Estado? No. Es de abajo hacia arriba. Es de abajo hacia arriba. Es decir, yo como ciudadano, ¿qué requiero del Estado? ¿Tú qué requieres del Estado? A ver, ¿qué es lo que requieren del Estado? Necesitamos reglas del juego que sean estables, ¿no? El árbitro que define las reglas del juego, que sean parejas y que sean estables. ¿Qué más necesitamos? Seguridad. Dependiendo de cómo defines estabilidad. La defensa, vaya, en términos muy generales, la defensa de las fronteras, ¿sí?, contra una invasión externa. Que garantice la paz, que garantice quizá la estabilidad del proceso judicial, ¿sí? Si hay un conflicto comercial, yo quisiera acudir al proceso judicial para solucionar la controversia de una forma que sea rápida, eficiente y sobre todo justa. Se dice fácil, ¿verdad? En América Latina sobre todo se dice fácil. Ahora, ¿qué más le podemos pedir al Estado? Más allá de esa función básica. Aquí es donde ya comienza el debate conceptual sobre la relación entre Estado y sociedad. Salud. ¿Ok? ¿No? ¿Nada más? ¿Salud? Educación. ¿Qué más le podemos pedir? Servicios públicos.
cuál? Agua. Transporte. Infraestructura. ¿Seguro contra desempleo? ¿No? ¿Sí o no? Porque sí o no depende de si eres platónico o aristotélico. ¿Eh? Un Estado de Derecho. Bien. Sí, hay toda una gama de servicios que se le pueden pedir al Estado dependiendo del tipo de relación Estado y sociedad que queremos. ¿Okay? La parte fundamental de los impuestos es que el sistema impositivo de una sociedad va a depender del tamaño del Estado que yo necesito. Si yo al Estado le pido paz, seguridad y un proceso judicial o un sistema de justicia que sea eficaz, parejo y expedito, y me quedo con eso nada más, eso probablemente va a implicar un tamaño del Estado relativamente chico en proporción a lo que observamos hoy en día. Si además le pido que me garantice salud, que me garantice educación, que me garantice vivienda, que me garantice infraestructura, que me garantice empleo, ¿sí? En algunas constituciones de países latinoamericanos también está que el Estado garantiza la felicidad de las familias y de los seres humanos, ¿sí? Bueno, entonces ya le estoy pidiendo más y más al Estado. Le estoy pidiendo yo como sociedad que intervenga en el proceso económico para ser proveedor de esos servicios. Entonces el tamaño del Estado va a crecer. Ahora, como no hay tal cosa como una comida, un almuerzo gratis, ¿sí? No hay un almuerzo gratis. There's no free lunch, ¿no? Entonces necesariamente esto implica que se tiene que financiar la actividad. ¿De qué forma se puede financiar el Estado? Porque muchas veces tenemos el concepto de lo que el filósofo Octavio Paz en México llamó el ogro filantrópico, ¿sí? El Estado como ogro filantrópico, proveedor de todos los bienes y servicios que uno pueda imaginarse en la sociedad, solucionador de todos los problemas. ¿Eso cae directamente sobre el paradigma aristotélico o platónico? Platónico, correcto. Es decir, yo como Estado soluciono los problemas y arreglo los problemas de los demás. Y los demás tienen el derecho de exigirle a la inteligencia política de solucionar sus propios problemas. Entonces, esta concepción del Estado como ogro filantrópico se implica también la pregunta o la interrogante pragmática. ¿Cómo diablos voy a financiar yo la actividad, ¿sí?, de poder proveer no tan solo paz, justicia, seguridad, sino también vivienda, educación, infraestructura, hospitales, servicios públicos, transporte, turismo, lo que sea, para poder financiar la felicidad de los ciudadanos, como dirían algunas constituciones, ¿sí?, para poder otorgar las garantías que pretende dar un marco constitucional o un marco normativo de una sociedad? ¿Cómo se va a financiar? ¿Perdón? ¿Cómo se los va a cobrar? Porque esa es una primera realidad. El Estado no es generador de riqueza, es un administrador de recursos, ¿sí? Y esto no es una posición ideológica, esto es un teorema totalmente frío y calculado. El Estado es un administrador de recursos. Queremos que administre una mayor cantidad de recursos en la sociedad, entonces partimos del supuesto que el Estado debe hacer más y la sociedad menos. ¿Sí? Queremos más bien que la sociedad se encargue de administrar una mayor parte de los recursos disponibles. Bueno, entonces necesariamente el tamaño o la intervención del Estado en la economía va a estar limitada quizá a funciones generales. Y de ahí podemos partir. No es un generador o un creador de riqueza, es un administrador de recursos. Es como una caja que recibe recursos de un lado, los administra y los da de alguna otra forma. Típicamente utiliza el sistema impositivo, ¿cierto?
Es a través de los impuestos que recoge los recursos con los cuales puede construir escuelas, o con los cuales puede financiar la actividad del ejército, con los cuales puede financiar algún programa de vivienda, dependiendo de qué es lo que quiere la sociedad. Pero también depende de qué grupo de la sociedad, qué clase de la sociedad. Porque hay unos que no necesitan los servicios, y otros que sí. Entonces, la mayoría que son los que lo necesitan, o sea, la población general, no el sector rico se puede decir, sí son los que lo piden. Sí. Entonces ahí hay una diferencia, porque los que lo están pidiendo, ¿cómo lo van a pagar entonces? No, los que tienen son los que ya se le quitan. Necesariamente le tienes que quitar a una parte de la sociedad. Si unos tienen, ¿para qué vamos a estar pidiendo? No son los que no tienen. Correcto. Entonces, típicamente eso se traduce en propuestas de gravar a los ricos, ¿sí? Digamos, un impuesto a los artículos de lujo, un impuesto especial a los artículos de lujo, o un impuesto especial a las transacciones financieras, o un impuesto especial a los automóviles nuevos, o un impuesto especial a los abrigos de mink, ¿sí? O un impuesto especial a los diamantes, y con eso podemos financiar gasto social. Es una propuesta que se escucha muchísimo en América Latina, en los mercados emergentes. Ahora, falta ver si eso, traducido a la realidad, qué significa o qué consecuencias tiene. Recuerden, bueno, estoy seguro que ya han escuchado el lema, ¿sí? Que en la economía lo importante no son las buenas intenciones, sino las consecuencias de una política económica o de una acción económica. Independientemente de eso, de los ricos, de los medios, de los de abajo, de los del centro, de los de la derecha, de la izquierda, no importa. De dónde quites recursos, tienes que quitar recursos de alguna parte para poder financiar la actividad que le estás pidiendo al Estado. ¿Sí? Ahora, en términos ideales, la postura, digamos, de un aristotélico como yo sería, vamos a tener un sistema que sea parejo, independientemente de la categoría económica en donde estés ubicado, pero proporcional a tu ingreso. ¿Sí? Esa es una propuesta. Hay otras propuestas de las llamadas tasas progresivas. ¿Sí? Sí. Digamos, así como el Estado medio está en el medio, ¿eso quiere decir que todavía tienen que haber impuestos, pero no tantos impuestos como los que hay ahorita, o no tienen que haber impuestos? Bueno, mira, hay un debate en la literatura de política económica contemporánea, un gran debate, ¿sí? Ya en la medida que vayan desarrollando sus estudios, sobre todo si aquellos que quisieran estudiar economía ya como carrera, yo les recomendaría ampliamente estudiar el debate en filosofía política contemporánea entre John Rawls y Robert Nozick. Es el debate contemporáneo entre Platón y Aristóteles. John Rawls parte de una idea de que el Estado debe ser un distribuidor de las garantías y de las libertades y de los bienes básicos de una sociedad. Sí, tiene un argumento muy complicado en donde él dice que el Estado debe ser, por excelencia, un redistribuidor del ingreso. Es decir, a partir de su argumento, retomamos todo lo que hay en la sociedad, el pastel de riqueza, y lo repartimos en una forma que sea equitativa. Y las desigualdades las voy a permitir solo si beneficia a las clases más necesitadas. O sea, yo permito desigualdad si mi nivel de riqueza, digamos, al último decil de una población, me sube de aquí a acá. En esa medida yo sí permito desigualdades, pero si no, todos parejos. Robert Nozick dice, no, espérame, todos tenemos derecho a la vida, a la búsqueda de la felicidad, a la propiedad, ¿sí? Y esos derechos son intocables. Nadie los puede violar, ni siquiera el Estado. Partiendo de ese concepto de la relación entre Estado y sociedad, implica que el impuesto es una contribución voluntaria para Nozick del ciudadano, ¿sí? Para poder financiar el servicio que tú quieres del Estado. ¿Sí? Si quieres que sea proveedor de electricidad, bueno, pues tienes que voluntariamente aportar tu contribución para que el Estado, a través, digamos, de un monopolio estatal, sea tu proveedor de electricidad. O si quieres
que te proteja contra invasiones externas, igual vas a tener que financiar al ejército. ¿Sí? Bueno, estos ya son, como diríamos en México, rollos intelectuales de la academia iluminada, pero el punto es que una persona como John Rawls parte de una concepción muy diferente de la relación entre Estado y sociedad, mientras que Robert Nozick está presentando la otra cara de la moneda, y de eso va a depender tu sistema impositivo. ¿Sí? Ahora, ya la eficiencia del sistema impositivo y cómo la vas a diseñar para poder captar los recursos necesarios para financiar las diversas actividades, ese ya es otro problema. ¿Sí? Lo van a ver creo que un poco más adelante con la llamada curva de Laffer, ¿no? ¿Cuál es el nivel óptimo de impuestos para aumentar la recaudación tributaria? Pero de eso no hablaremos el día de hoy. ¿Tenías una pregunta? Pero independientemente de aristotélico o platónico, yo creo que siempre se van a entrar de los impuestos para que el gobierno, así como al principio las necesidades básicas de la seguridad, el derecho a la propiedad y la paz, sí. Necesita recursos del gobierno para llevar a cabo eso pues. Entonces, los impuestos, yo creo que desde los dos puntos sería incorrecto decir que ninguno necesitaría impuestos, porque el gobierno necesita de dónde tener para... Correcto, pero en el esquema de Nozick, de un contrato social, él se imagina una cuestión hipotética, que cuando nace el contrato social, bueno, yo como contribuyente, pues no quiero una bola de milicias o de ejércitos y viendo a ver cuál escojo la mejor, ¿no? Ya sería un estado de mafia, aunque hay varios que defienden esa postura, pero no nos vamos a meter a eso el día de hoy. El punto es que tenemos por el lado de una concepción, digamos, platónica, a un filósofo importantísimo, como lo fue John Rawls. Él acaba de falleció el año pasado. Nozick también ya falleció hace algunos años. Los dos filósofos que impartían cátedra en Harvard, pero que definieron lo que es el debate político contemporáneo de los últimos 50 años. El debate en filosofía política contemporánea. ¿Sí? O estás del lado de Nozick o estás del lado de Rawls, básicamente. Entonces, si tú, requieres del Estado ciertos servicios, aunque sean limitados, quiere decir que el tamaño del Estado va a ser limitado en proporción a lo que es en otras sociedades. Si además le pides toda otra clase de servicios, ¿sí? Digamos, financiar educación básica para la gente más necesitada, o salud, o seguro contra desempleo, o infraestructura, o algún programa especial para poder generar empleo, varias de estas propuestas que escuchamos, bueno, entonces tu nivel de imposición necesariamente va a tener que ser mayor. Pero vamos a dedicarnos a lo básico. ¿Cómo se puede financiar el gobierno? Si yo soy gobierno y ustedes son sociedad y me piden ciertos servicios, ¿cómo les puedo yo cobrar la factura de esos servicios? Puedo tratar de grabar a través de una serie de impuestos especiales a los ricos, entre comillas. ¿Sí? Quitarle al rico para redistribuirlo a través de el aparato estatal y dárselo a las clases más necesitadas. ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Puede ser directamente a través de impuestos. ¿Sí? ¿De qué otra forma? Imprimiendo moneda. Esa es otra forma. ¿Sí? En América Latina se pensó en algún momento que, partiendo de la premisa que para estimular el empleo, sobre todo para garantizar el pleno empleo, ¿sí? Se tenía que llevar a cabo una política expansiva de los medios monetarios. Entonces, me dedico a imprimir billetes, ¿sí? A inflar la base monetaria, ¿sí? Y con eso puedo financiar toda clase de actividades. ¿En qué otra forma se financia el gobierno hoy en día? Bonos. ¿Qué tipo de bonos? Aquí para los bonos. Pueden ser bonos municipales, bonos estatales, bonos federales, pueden ser certificados de la tesorería, papel gubernamental, o sea, deuda. ¿Sí? ¿Y qué es la deuda? ¿Qué es la inflación y qué es la deuda al final del día? Son impuestos, son modalidades impositivas. Tenemos el impuesto que le podríamos llegar en una forma redundante, el impuesto impositivo, ¿no? Es decir, digamos, el impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuestos especiales, los aranceles, ¿sí? Son impuestos. Pero la inflación es un impuesto monetario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
al llevar a cabo una expansión monetaria, ¿sí?, en la medida que esto te genere una inestabilidad de precios, lo que se está deteriorando es tu salario real, tu poder de compra. Es una forma de quitarle, ¿sí?, riqueza a una parte de la sociedad para redistribuirla a través de un mecanismo, un aparato estatal. Y la deuda, pues la deuda es un impuesto diferido, porque la deuda la tiene que pagar. Y si no la paga, pues de todas maneras acabó quitándole recursos a la sociedad. Típicamente, ¿quién paga la deuda? ¿Quién paga el bono del Estado? Pues no, usualmente ustedes no, van a ser sus hijos o sus nietos. Por cierto, un paréntesis aquí. James Buchanan, ustedes seguramente han oído hablar de este gran economista que ha visitado la universidad en otras oportunidades. James Buchanan habla de un concepto llamado el erario inexistente. O sea, el gobierno coloca un bono, digamos, a 10 años, ¿sí?, recoge recursos de la sociedad, los utiliza para financiar vivienda, para financiar hospitales, para financiar algún proyecto de gasto público, gasto social, por ejemplo. Bien, ese bono vence en 10 años, alguien lo tiene que pagar, ¿sí? Típicamente, ¿cómo se va a pagar? Bueno, en 10 años tiene que tener o los recursos en las arcas, en la tesorería de la Federación, ¿sí? ¿Y en qué forma va a financiar el pago de ese bono? A través de impuestos. Pero ya no van a ser impuestos quizá a nosotros, o sí, a lo mejor. Pero si se aplaza la deuda, es una deuda en donde se le está cargando la imposición tributaria a futuras generaciones. Ahora, supuestamente nosotros como contribuyentes y como ciudadanos, en la relación entre Estado y ciudadanos, tenemos poder de votar de qué es lo que queremos del Estado. En Buchanan aquí apunta un problema que hoy en día aquellos que estudian políticas públicas no han enfrentado con la seriedad que se requiere. Pero si mi tataranieto ya el gobierno lo tiene endeudado, ¿sí?, digamos, hubo una intervención en el sistema bancario, fracasó la intervención y queda una enorme deuda pública. No importa, porque la podemos tirar a 50 años. Ah, bueno, pero en 50 años alguien va a tener que pagar esa factura. Y ese alguien no ha nacido todavía. No tiene poder de votar qué concepción o qué relación entre Estado y sociedad se quiere. Sí. Un comentario al que está diciendo Roberto, que lo está planteando hacia el futuro, y es: ¿qué impuestos ustedes, no, padres, están pagando sobre acciones que se desarrollaron hace 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 80 años, donde el gobierno se logró? Muchos de los impuestos actuales que se recaudan es para pagar deuda vieja. Y en algunos casos esa es una proporción enorme. Vaya, hay países, sobre todo los países desarrollados, donde el nivel de deuda pública es más allá del ingreso nacional, ¿sí? Canadá creo que tiene 120%. La deuda pública es 120% del Producto Nacional de Canadá. Entonces, ¿cuál es el nivel de imposición que existe en Canadá? Es altísimo. Es altísimo. ¿Sí? Más del 50% en algunos casos. En la mayoría de los casos. De los ingresos de una persona se destinan para financiar actividades del Estado, y una proporción de eso es para pagar deuda que tiene con la sociedad. Ahora, ¿tuvimos nosotros algún poder de decisión? Pues todavía no habíamos nacido, ¿cierto? Entonces Buchanan plantea cómo es posible que le pidas a un contribuyente una aportación cuando ni siquiera tiene vida. Buchanan deriva la conclusión radical que debemos declarar una moratoria sobre la deuda pública y que no debe haber deuda pública. Otro argentino muy querido en esta institución, Alberto Venegas Lynch, también ha llegado a la misma conclusión, que debemos prohibir la deuda pública, pero ya no en términos económicos, ya en términos morales,
Estamos endeudando a generaciones que literalmente no tienen vela en el entierro, literalmente no tienen poder de decisión. No hay forma de involucrarlos en el diálogo sobre el tipo de sociedad que queremos. ¿Sí? Por lo menos vamos a darles oportunidad que cumplan 18 años o que cumplan la edad suficiente para ser miembros ya políticamente hablando de la sociedad antes de endeudarlos. Esto es un problema filosófico que existe con la deuda pública. Pero en fin, esas son las tres formas en que se puede financiar el Estado hoy en día: a través de impuestos, a través de inflación y a través de deuda pública. Pero el punto importante es que independientemente de la forma en que se pueda financiar la actividad del Estado, está retirando recursos de una parte de la sociedad para destinarlos a otros. Y una pregunta que nos tenemos que hacer ¿es justo este proceso de redistribución? Uno. Y dos, ¿es eficiente este proceso de redistribución? Una tercera sería, ¿qué consecuencias tiene en el mediano y en el largo plazo? Así es como se debe analizar la propuesta de un programa de gasto público o la propuesta de una estructura impositiva. Perdón, tenías una pregunta. Sí, con respecto a eso que decía que me daba, o sea, que en vez de dejarle herencia a las próximas generaciones, les estamos dejando deuda, estamos consumiendo lo que ellos van a producir. Exactamente, le estás quitando, cada quien va a producir, digamos, un pastelito, ¿sí? Y ese pastelito los unimos y nos queda lo que es el pastel de riqueza de una nación. ¿Sí? Todavía antes de que ellos produzcan su pastelito, ya le estamos quitando parte de su pastelito. Es una buena forma de plantear el dilema que nos presenta James Buchanan sobre el concepto de la deuda pública. Son erarios literalmente inexistentes, futuras generaciones que ya son parte del sistema tributario. Y así que fácil, ¿no? Porque tus flujos a futuro son infinitos. ¿Sí? Entonces hay propuestas gubernamentales, pues ¿qué importa? Nos seguimos endeudando porque siempre va a haber contribuyentes en el futuro. Siempre va a haber contribuyentes en el futuro. Entonces vamos a endeudarnos permanentemente. Y simplemente lo que hacemos es una reestructuración de la deuda pública para tirarla a futuro. En México lo que hicieron en 1995 con el rescate del sistema bancario, el costo del rescate del sistema bancario fue 30% del Producto Nacional Bruto. 30%. ¿Okay? Y bueno, se hizo a través de 30 años, 1% anual. ¿Sí? O sea, mis hijos hoy tienen 7 y 6 años de edad. ¿Sí? Y ellos, en el año 20, en el año 25, en el año 30, ya van a estar aportando a ese rescate. Sin embargo, ¿de quién fue la culpa de ese colapso bancario? Típicamente, bueno, aquí ya nos metemos a otro tema, pero típicamente pues, fue culpa de algún factor que no estaba dentro de mi control. Esta es una reacción generalizada que existe dentro de los gobiernos. Y como esos hay muchísimos otros ejemplos que se pueden dar. En Argentina el rescate bancario de los 80 fue de 55%, alrededor de ese número, ¿no? 55% del Producto Nacional Bruto. El famoso Savings and Loan Crisis de los Estados Unidos fue de tan solo 3%, aunque en términos nominales fue tremenda, en términos absolutos fue tremenda la cantidad, $300,000 millones o algo por el estilo. Y también se reestructuró como un pago a largo plazo. Al final del día, digamos, una corporación que emite deuda, si no paga la deuda, el que responde tiene que ser el accionista de la compañía, el miembro del consejo de la compañía. Aquí el que responde pues, es el miembro del consejo, o sea, el contribuyente, pero ciertamente no los contribuyentes futuros. En fin, esas son las tres modalidades a través de las cuales se puede financiar el Estado. Claro que de esas modalidades se desprenden diversos instrumentos de financiamiento. Y esto es lo que hay que ver cuando estudiamos el sistema impositivo en general. ¿Vale la pena financiar actividades a través del impuesto inflacionario? Bueno, creo que la lección, sobre todo en América Latina en los últimos años, nos dice que no, que el caldo nos sale mucho más caro que las albóndigas. O sea, el precio que tiene que pagar uno con niveles de 80 o de 150 o de 2000% de inflación, ¿sí? Medido como en ese sentido como se mide tradicionalmente el índice
de precios al consumidor. Claro que la inflación como concepto, ya estudiaron, bueno, seguramente ya vieron teoría monetaria, la inflación es realmente un aumento en los medios de pago, que se refleja en una alza generalizada de precios. Bueno, sabemos que esa es una forma muy ineficiente y muy injusta de financiar las actividades que desempeña el Estado o que la sociedad le pide al Estado. Entonces, típicamente hoy hay una tendencia hacia el control o la estabilidad del sistema general de precios a través de políticas monetarias que respetan ciertos principios de disciplina. ¿Qué tipo de principios le podríamos pedir al gobierno una vez que empieza a estructurar su sistema fiscal? Ojo, fiscal no quiere decir meramente tributario o recaudatorio. Muchas veces ustedes ven los periódicos o ven los debates, casi siempre el debate fiscal es cómo le podemos hacer para que el Estado pueda recaudar más. Y en eso se queda. Y no es así. No es así. El concepto fiscal, ¿qué significa? ¿Qué significa este concepto? ¿Qué abarca? ¿Qué conceptos abarca? A ver, muy sencillo, ¿sí? El presupuesto de una casa, ¿qué implica? La administración del presupuesto de un hogar, ¿qué implica? Alguien tiene que traer el ingreso, ¿sí? Y alguien también desempeña el gasto. Entonces, un sistema fiscal tiene un componente de ingresos, pero también tiene un componente muy importante de egresos. Y cuando hablamos de política fiscal, debemos hablar de la eficiencia y la equidad en el sistema de ingresos, pero también lo que queremos es eficiencia y transparencia en la forma en que se ejerce el gasto. Ahora, ¿qué es lo que piden muchísimos gobiernos latinoamericanos? Muchísimos políticos. Aquí hay una campaña electoral en Guatemala. Yo no conozco las propuestas, pero les garantizo que todos los candidatos prometen que van a aumentar gasto social. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí. Todos prometen que van a aumentar gasto social. No prometen si van a gastar mejor, sí prometen que van a gastar más. Y la pregunta que nos debemos hacer es si deberíamos primero gastar más o aprender a gastar mejor. Esta reflexión, yo creo que es muy importante. Yo en lo personal nunca la había hecho, nunca la había dimensionado, hasta que me metí a un grupo de reflexión a petición de ciertas gentes que trabajan en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Y tratamos de hacer un estudio muy pragmático y muy profesional sobre la naturaleza de una propuesta de reforma fiscal integral. De hecho, reforma fiscal integral es redundante. Una reforma fiscal necesariamente tiene que ser, si estamos en lo correcto, una reforma ¿de qué? De ingresos, ¿sí? Y una reforma ¿de qué? De egresos también. De hecho, yo insistiría que una reforma fiscal o la conformación de un sistema fiscal óptimo tiene que empezar primero por el lado de cómo estás gastando, de si es eficiente la forma en que gastas y si es transparente la forma en que gastas. Sí. Si los gastos son necesarios. Bueno, pero primero tienes que, cuando empiezas a analizar, a ver, lo que gasta un hogar, ¿es necesario? Si es necesario, va a depender primero de si es eficiente y si es transparente. Porque una vez que tengas la transparencia del gasto, puedes decidir, oye, a lo mejor hay una forma alterna de dar este servicio. A lo mejor Si le da otro, yo le pago el gasto. ¿Perdón? Si da otro el servicio, o sea, gasto, o sea, se reparte más eficientemente lo que me da, pues. Puede ser algo muy sencillo. Digamos, un ejemplo que da Ruth Richardson, que fue ministra de Finanzas de Nueva Zelanda y arquitecta de la gran reforma fiscal, de responsabilidad fiscal de Nueva Zelanda, que también ha visitado esta institución. Yo, de hecho, la conocí a ella aquí en 1997. Y ella dice, pues, fueron cosas tan sencillas en Nueva Zelanda como, por ejemplo, decir que las licencias para conducir
en vez de que se otorguen una vez cada 5 años y después regresas en 5 años y tienes que volver a hacer el trámite y volver a pagar la parte correspondiente, ya que sean de por vida, ¿sí? Y en vez de que sea un departamento o un comité especial dentro del Estado que haga, que desempeñe esa actividad, pues mejor subcontrato a una agencia que va a ser mucho más eficiente y eso me va a liberar recursos a mí, además de que implica costos de oportunidad más bajos. También hay los costos que se ven y los costos que no se ven. Muchas veces los costos, la medición de los costos de oportunidad, que es prácticamente imposible hacerlo, pero considerar, bueno, esto tiene un altísimo costo de oportunidad. Si yo me dedico a administrar licencias y a crear una burocracia para poder dar las licencias y a poder abrir oficinas en diversas partes de una ciudad y después en diversos municipios y en diversos estados, pues ya creaste toda una entidad burocrática y estás gastando recursos que quizá podrían tener un mejor uso, ¿sí? Ese es un caso muy sencillo. Ahora, lo podríamos generalizar. Vamos a generalizarlo, digamos, a un programa para el combate a la pobreza. O vamos a generalizarlo a el financiamiento de la educación básica. Vamos a partir del supuesto que el gobierno tiene la responsabilidad de financiar cierto grado de educación básica en una sociedad. Yo creo que eso es cuestionable, ¿ok? Pero no vamos a entrar al debate ideológico alrededor de esto. Vamos a suponer simplemente, como argumento, que parte de la responsabilidad del gobierno es financiar educación básica. Si nosotros empezamos a ver la conformación de un sistema fiscal eficiente y nos enfocamos en el apartado de los egresos, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la forma más eficiente de financiar ese gasto? Vamos también a suponer que el gobierno tiene la responsabilidad de combatir la pobreza. Típicamente esto se traduce en más gasto social, más programas de gasto social. Olvídense olvídense por el momento de si es válido o no del punto de vista intelectual el concepto de gasto social. Vamos a decir que sí lo es, ¿sí? For the sake of argument, como dicen en inglés, ¿no? Ahora, cuando vemos nuestro sistema fiscal nos tenemos que preguntar cuál es la forma más eficiente de llevar a cabo esa distribución del ingreso. Puede ser a través de una vía indirecta, la creación de una burocracia contra la pobreza, el Ministerio contra la Pobreza o el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social. Y a través de esa secretaría se canalizan recursos, se reparten y esta secretaría típicamente va a financiar diversos proyectos o diversas actividades, digamos la construcción de escuelas básicas, de escuelas de primaria en los lugares identificados como más necesitados de una población, pagarle el salario a los profesores, pagar a los proveedores. Bueno, ya empiezas a pagar eso. Si tienes que pagar proveedores, tiene que haber un mercado de proveedores, ¿cierto? Y en el esquema político, pues un mercado de proveedores, típicamente, ¿qué es lo que va a hacer? No, sí, vaya, alguien tiene que poner las computadoras, o las sillas, o los pisos, o los pizarrones, o los quises, ¿sí? Y en el proceso político, pues, como los seres humanos actúan de acuerdo a incentivos, los incentivos son los incentivos representan el factor que mueve la acción humana. También en el sector privado, ¿sí? Típicamente esto se traduce a la ineficiencia del gasto. A lo mejor podríamos pensar en otro esquema. Miren, les voy a dibujar una gráfica de un dato que encontramos en México. Este grupo de reflexión. De 1990 al año 2000. Tenemos por un lado que el gasto social como proporción del gasto federal ha aumentado de 30 centavos de cada peso que gasta el gobierno esto se ha pronunciado en el 2003 a 65 centavos. O sea, si yo soy el gobierno federal,
Cada peso que yo gasto, 65 centavos se van a gasto social, a vivienda, a educación, a salud, a servicios básicos, combate a la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Al denominado gasto social. Ahora, si yo estoy gastando mucho más en el apartado social de lo que estaba yo gastando antes, quiere decir que la proporción de aquellos que supuestamente se benefician del gasto social debería subir en relación al ingreso. O sea, que los más necesitados han recibido esta diferencia. Digamos, en México serían los 2 primeros deciles de la población, las 4 o 5 millones de familias que viven en la pobreza y la extrema pobreza en México. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo soy administrador de gasto social, ¿sí?, y yo estaba antes dándoles a ustedes 30 centavos y ahora les estoy dando 65 centavos, quiere decir que su ingreso de ustedes, teóricamente, puede seguir estando muy bajo, pero está menos peor de lo que estaba antes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno. Pues de 1990 al año 2000, la participación de las familias más pobres de México ha pasado de 5% del ingreso nacional a 4%. Que uno podría decir, bueno, pues es un puntito nada más. No, es una disminución de 20%. ¿Qué nos dice esta gráfica? Y esta la podemos replicar en muchísimos países. ¿Qué nos dice esto? Si el gasto social ha subido, pero la condición de los más pobres ha empeorado. ¿Perdón? Una redistribución muy ineficiente de la riqueza. Digamos que ese nivel de ineficiencia es esta brecha. Es lo que yo llamaría el costo de intermediación burocrática. O sea, ¿quién se está quedando con el gasto social? ¿Los supuestos beneficiarios o alguien más? Si partimos de la premisa que necesitamos gasto social, que ojo, no necesariamente es una premisa válida, pero si partimos de esa premisa, ¿no hubiera sido más eficiente en 1990 agarrar todo este monto y dárselo directamente a las familias? Nosotros hicimos un ejercicio, una simulación de qué hubiera pasado. Y el ingreso de estas familias no estaría aquí, sino estaría 4 veces más. A eso es lo que voy. Vaya, este es un dato de muchos que se pueden dar, de muchísimos que se pueden dar, para reflejar que una reforma fiscal, o más bien la conformación de un sistema fiscal, debe partir primero con un diálogo, una concepción de la forma en que se gastan los recursos, los incentivos que existen dentro de un sistema, de un aparato político para gastar el recurso. Podemos cuestionar si se necesita gasto social o no. Si decimos sí se necesita gasto social, bueno, vamos a encontrar la forma más eficiente de poder administrar ese gasto social. Y qué curioso que hoy en día ya existe un consenso generalizado, incluso entre aquellos que apoyan o aceptan programas contra la pobreza basadas en una expansión del gasto social, que ese gasto debe ser directo o quizá intermediado con bonos que sean o cheques que sean intercambiables solo por servicios educativos o solo por servicios de salud. Ya es una idea que van a explorar un poco más adelante, la famosa idea del bono educativo. Sí, vamos a financiar a las familias más necesitadas, ¿sí? Pero vamos a darle el dinero a esas familias directamente. No les administremos nosotros los recursos, sino se lo damos directamente. Ahí hay una concepción. Otra concepción de los egresos, que es muy importante para cualquier sistema fiscal, es la transparencia en la que se manejan los recursos. Típicamente aquí yo una anécdota que utilizo mucho en México es que, digamos, en los últimos 100 años, en la medida que ha crecido el aparato estatal, tampoco hemos tenido, en esa misma medida no se ha conformado un sistema de auditoría independiente que pueda regular la forma en que se
se está llevando a cabo el gasto, se está ejerciendo el gasto. O sea, si al tesorero de cualquier institución yo le doy carta libre o cheque en blanco para hacer lo que quiera y no me tenga que rendir cuentas, no tenga que ser accountable, no tenga que ser responsable ante la tesorería y en última instancia ante los ciudadanos, ¿qué es lo que va a pasar? Típicamente, a ver, si ustedes, yo les digo a ustedes, aquí está una bolsa de dinero para administrar el gasto de la financiación, digamos, de educación básica. Para financiar educación básica, ¿sí? Yo te digo, toma, con esto vas a financiar educación básica y no me tienes que rendir cuentas. Entonces no tienes el incentivo de ser responsable en la forma en que ejerces ese gasto, ¿sí? Y no es que los quiera acusar a todos ustedes, pero vaya. Pero lo que no costó y lo que no es de uno es por lógica humana. Pues. Por lógica humana. Por lógica humana, la tendencia va a ser a un desperdicio o una forma muy ineficiente de llevar a cabo ese gasto. Muchas veces acaban en cuentas suizas o en Houston, ¿sí? Y digo, les puedo hablar de muchísimos casos. Entonces, la transparencia en la que se ejerce el gasto es fundamental para la eficiencia de un sistema fiscal. Por el lado de los ingresos, ¿qué es lo que podemos pedir? Digamos, ahí hay dos principios fundamentales. Un sistema fiscal, independientemente del tamaño del gobierno que queremos. Un gobierno que sea limitado, un gobierno que queremos que se meta en absolutamente todo. Independientemente de ese tamaño, nos tenemos que cuestionar la eficiencia en la que se ejerce el gasto, uno, y la transparencia en la que se ejerce el gasto. Esos dos principios son fundamentales para la conformación, vaya, desde el presupuesto de un hogar hasta la tesorería de la federación. Fíjense, son principios de sentido común y muchas veces se nos olvidan en los debates fiscales, incluso en los debates intelectuales alrededor de lo que es la política fiscal o el sistema de impuestos. Si yo quiero un gobierno que se meta en absolutamente todo, eso no quita el hecho que debo cuestionarme que debe ser eficiente la forma en que se ejerce el gasto y transparente la forma en que se ejerce el gasto. De ahí nace entonces el tipo de sistema de ingresos o de recaudación que voy a tener. Y ya sabemos que una forma de llevar a cabo el ingreso, la forma inflacionaria, la modalidad inflacionaria, resulta muy ineficiente y peor aún, sumamente injusta, que implica un retraso económico. Entonces puede ser a través de deuda pública, pero deuda pública sabemos que implica tributos en un futuro, es simplemente diferir el impuesto. Al final del día tenemos que ver la estructura de impuestos y qué impuestos queremos. Pueden ser impuestos en donde graben solo a los ricos para darle a los pobres. Y si partimos de la premisa de que somos seres humanos, ¿sí?, y yo te empiezo a grabar absolutamente todo, ¿qué va a hacer el rico? Tratar de evadir los impuestos, que pasa aquí y en China, en todo el mundo, en cualquier momento y en cualquier tiempo. Suena, digamos, muy romántico decir, vamos a grabar los artículos suntuarios, los artículos de lujo, los automóviles nuevos. ¿Sí? Un debate que tenemos en México, sé que ya se me está acabando el tiempo, pero con esto trato de redondearle. Un debate que tenemos en México es, a ver, se los pongo a consideración. Hoy en día en las propuestas de reforma fiscal, ¿sí?, se quiere bajar el impuesto del valor agregado del 15% al 10%. Pero varios representantes políticos están pidiendo, muy bien, lo bajamos a 10%, pero 0% para alimentos y 0% para medicinas. Es decir, alimentos y medicinas no los grabamos. Y bueno, salen los intelectuales, bueno, pues tampoco graben los libros. Ok, está bien, porque los intelectuales son muy famosos y muy importantes, tampoco vamos a grabar los libros. La industria automotriz empieza a decir, oye, pues los automóviles son más importantes que los libros, ¿sí? Y los cafetaleros también, no, pues el café también, no lo podemos grabar, o las revistas,
Las revistas no se pueden grabar. Entonces ya todo el mundo está pidiendo una exención, una deducción, un privilegio fiscal. Los transportistas. ¿A qué les parece a ustedes esa idea? Digo, bajar el impuesto del IVA del 15 al 10%, pero 0% para alimentos y medicinas. ¿Te parece justo? ¿No? ¿No te parece justo? Bajarlo sí, pero que solamente a uno se le dé. No, espérame. La gente más necesitada no puede pagar 10% sobre alimentos y medicinas. ¿Les vas a pedir que paguen 10% sobre alimentos y medicinas? Sí, es una pregunta tramposa. No te me asustes, Francisco. Sí. Yo lo que creo es que el mercado, o sea, finalmente lo único que va a hacer es distribuir entre todos. Si yo le quito a unos, le estoy quitando algo que posiblemente podría ser más productivo. El dinero que yo le estoy quitando al de los automóviles, porque le va a dar con eso, él va a darle empleo a muchas más personas y va a generar riqueza que finalmente pues, va a beneficiar. Pero es muy difícil comunicar ese punto, el costo de oportunidad o la productividad del recurso que se está utilizando. Hay el fenómeno conocido como crowding out. Simplemente tú quitas parte del pastel, pues le estás quitando recursos a la sociedad que posiblemente se pudieran haber llevado a cabo en una forma más eficiente. Sí. Bueno, mi opinión es que no bajar la compensación, sino solamente no grabar medicinas y alimentos, y dejar la alimentación para atrás. Pero no grabar medicinas y alimentos. Bueno, yo también consumo medicinas y alimentos. ¿Sí? Yo sí puedo pagar el 10%. Ruth Richardson también dice, en materia fiscal, y esto recuérdenlo que es importante, es quizá la parte más importante de cualquier concepción de impuestos que puedan tener, de cualquier estudio del sistema impositivo. En materia fiscal, el privilegio de uno siempre equivale a la pérdida de otro. O sea, que si yo le estoy dando un free lunch, literalmente por no grabar alimentos y medicinas, quiere decir que esos recursos se están financiando de otra parte. ¿Sí? Y digamos, las tortillas que consume Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, tienen 0% de impuesto al valor agregado. Ajá. Pero la chaparrita, porque los refrescos no son comida, fíjate, todo depende de definiciones. Los refrescos sí son sujetos a un 15% de IVA hoy en día. Y el refresco que consume el albañil que le construye la casa a Carlos Slim sí paga el 15%. Y eso indirectamente está financiando el free lunch. Es regresivo, fíjense, es regresivo. Se piensa que es muy justo, pero una vez que analizamos las consecuencias, resulta que estamos... ¿Quién es el que más consume? El que más tiene. El que más tiene. Entonces, en la medida que tú le des una exención fiscal al consumo, le vas a dar una exención fiscal al que más consume. La mayor parte de ese privilegio se la va a llevar el que más consume. Pero suena muy romántico decir, bueno, bajamos el IVA, pero tasa cero para estos productos, sin considerar el costo de oportunidad que pueda tener el uso de esos recursos, o sin considerar la naturaleza del sistema económico, o del sistema impositivo, perdón. Lo más importante del punto de vista de los ingresos es, primero, el sistema tiene que ser parejo. Si queremos impuesto al valor agregado, no hagamos exenciones, porque en esa medida estás creando los incentivos para que siempre te metas en el régimen más bajo, que sea absolutamente parejo. Si el IVA va a ser del 20, del 15, del 10, del 5 o del 2, no importa, tiene que ser parejo. Ahora, de aquellos que no puedan pagar dadas las condiciones, bueno, vamos a ver en qué forma podemos compensar eso, pero ciertamente no a través de reglas del juego que aplican a un sector de la población
y otras reglas del juego que aplican a otro sector de la población y otras reglas del juego que aplican a otro sector de la población. Tienen que ser parejos. También yo diría, tienen que ser bajos. Lo más importante de todo, que es lo que ignoramos hoy en día en los debates de impuestos, tienen que ser sencillos. Dos conceptos y con esto terminamos. Yo los invito a considerar, primero, que cualquier propuesta fiscal tiene que ser cualquier gobierno que emite una propuesta fiscal tiene que ser una en donde el mínimo nivel de escolaridad pueda cumplir con la obligación tributaria. En México se traduce a que un niño de 10 años pueda cumplir con la obligación fiscal. Hagan el ejercicio un día. ¿Qué tengo que hacer yo para cumplir con todas mis obligaciones fiscales en Guatemala? Ahí está. Cuando tú empiezas a acumular todos los costos de cumplir con todo lo que hay en términos de obligación tributaria, impuestos especiales, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, todos los impuestos que tengas, muchas veces te vas a encontrar con que, oye, pues mejor incurro el riesgo de evadir que la oportunidad de cumplir con mi obligación tributaria. Entonces, un marco de referencia es un niño de 10 años tiene que poder llenar el formato fiscal para poder cumplir con la obligación tributaria. Y otro que es muy interesante, que también los invito a estudiar, es el concepto, creo que no se ha hecho aquí en Guatemala, el concepto del Día de Libertad Fiscal. O sea, yo para cumplir con todas mis obligaciones impositivas, tengo que trabajar, sea para que el gobierno pueda pagar deuda, o a través del impuesto inflacionario, o nada más con los impuestos. ¿Por qué? Porque sé que me va a quitar parte de mis recursos para administrarlos y poder financiar ciertas, ya sea actividades básicas u otras actividades dependiendo del tamaño del Estado que quiero. ¿En qué día del año empiezo yo a trabajar para mí y dejo de trabajar para el Estado? Hay ciertos días del año que yo, como trabajador, tengo que dedicar para financiar las actividades del gobierno. Porque, repito, no es dinero del gobierno, es dinero del contribuyente, que le toma el contribuyente, pasa a la tesorería de la Federación. ¿Cuántos días al año tengo que trabajar yo para poder llenar las arcas de la tesorería de la Federación? ¿Sí? Y el día siguiente es tu día de libertad fiscal. Es el día en donde ya dejas de trabajar para llenar las arcas de la tesorería y empiezas a trabajar para llenar tus propias arcas. El día de libertad fiscal te va a medir muchas veces el tamaño, la eficiencia del régimen de tributación, la forma en que se ejerce el gasto, la transparencia del propio gasto. En México, en promedio, el día de libertad fiscal es mañana. No, el lunes. ¿Cuándo es el Día de la Raza? El domingo. Octubre 12. Si yo cumplo a la letra con todas mis obligaciones fiscales, dependiendo del promedio de ingreso por habitante, yo trabajo para el gobierno del 1 de enero al 12 de octubre. ¿Ustedes verdaderamente creen que todos los mexicanos trabajan del 1 de enero hasta el 12 de octubre para cumplir con sus obligaciones fiscales? Entonces imagínense el nivel de evasión fiscal que tenemos. ¿Cuál es el Día de Libertad Fiscal en Guatemala? Eso se los dejo de tarea para la próxima.